En Lucas, capítulo 15, si no mal recuerdo, casi se fue la mitad de la congregación. Déjame decirte una cosa, hermano, ellos no son el futuro. Bueno, en base a mi opinión personal, muy opinión propia, okay, ellos no son el futuro, hermanos. Si fuera el futuro, pues no estarían aquí. Okay. Ellos ya están aquí. Entonces ellos son ¿qué? El presente. Okay. Son el presente. De que en un futuro sean los que vayan a presidir y a servir al Señor, ciertamente, pero ya están presentes. Hay que trabajar también con ellos. ¿Me explico bien? Okay. Y esa es nuestra gran responsabilidad. En Lucas capítulo 15 estábamos hablando, de hecho hoy vamos a terminar, hermanos, ojalá que esta parábola del Señor, hablando en cuanto a la moneda perdida. Y la semana pasada decíamos que a pesar de que el hombre está perdido, que a pesar de que el hombre está en pecado, esté en una situación tan miserable, porque ¿qué vida puede ofrecer el pecado, hermanos? Es una vida en miseria. ¿Okay? ¿Se acuerdan lo que le decía a nuestro Señor Jesucristo a una de las iglesias de allá de Asia Menor? Que dice que tú eres rico. Bueno, cuando dice de la iglesia en la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor, y tú no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. La gente en el mundo puede tener todo, hermanos: riqueza, bienestar, terrenos, todo lo que usted quiera, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. ¿Okay? No tiene nada, porque todo lo que puede tener se le puede quitar en un santiamén, es decir, en un instante. ¿Okay? Y se puede quedar sin nada. ¿Okay? Por eso es el estado de estar en el pecado, hermanos, es muy miserable. Y nosotros somos esa moneda perdida, que a pesar de que estamos en una condición así, para Dios, lo decíamos, tenemos un alto valor. Okay. Por eso una de las cosas que esta parábola nos enseña es el enorme interés, o más bien el enorme amor que Dios tiene para con todos nosotros. Okay. Y que lo demostró, hermanos, con ese sumo interés de salvarnos, de redimirnos. Y lo vemos precisamente reflejado en esta mujer, que al saber que había perdido ese dracma, se puso a barrer, okay, a hacer todo lo posible hasta encontrarla. Y decíamos que el trabajo de nuestro Dios se ve recompensado, el trabajo de Cristo se ve recompensado en usted y en mí cuando nosotros obedecimos el Evangelio, y más aún, hermanos, más aún cuando partimos de este lugar con la fe en el Señor. Porque ciertamente una vez que alcanzamos nosotros la redención, la justificación, tenemos que vivir en la santificación, para que el día que venga el Señor, hermanos, podamos partir con Él. Lastimosamente, lamentablemente, muchos han desertado del camino del Señor, muchos han abandonado el camino del Señor, por X, por Z, Y, o por X o manga, lo que usted quiera. ¿Okay? Muchos han abandonado, pero déjenme decirle, hermanos, que no hay motivo alguno, no hay causa que justifique que uno abandone al Señor. No, es que este hermano, no, que esta hermana, nada. ¿Okay? Nuestra fe debe estar siempre bien puesta ¿en quién? En el Señor, puesto los ojos en Jesús. Él jamás nos va a defraudar, Él jamás nos va a mentir, Él jamás nos va a dañar. Todo lo contrario, Él es siempre honesto, siempre sincero y siempre amoroso para con todos nosotros. Por eso la importancia de permanecer en el Señor, hermanos.
hasta que el día que el Señor nos llame o hasta el día que Él venga. ¿Okay? Para que precisamente, hermanos, ese gozo se vea consumado en el Señor y Él pueda realmente ya sentirse gozoso. ¿Okay? Y ese es uno de los motivos por el cual el Señor nos muestra esto, que una acción, hermanos, que no solamente representa el amor de Dios hacia los perdidos, sino que también la misericordia de Dios hacia los perdidos. ¿Okay? No merecíamos nosotros nada, sin embargo, por la misericordia de Dios, ahora nosotros estamos con Dios. Por eso Pablo decía, pero Dios, que es rico en misericordia, es un Dios que muestra misericordia en una forma tan abundante y tan generosa, dice Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Okay? Por gracia sois salvos. ¿Y qué es la vida en sí, hermanos? ¿Qué es la vida? ¿Cómo podemos describir la vida? En otra palabra tan simple. Cuando una persona parte de este mundo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Existe entre nosotros? No existe entre nosotros. Podrá existir en su corazón, en su mente, de una forma pensante, ¿okay? Pero físicamente ya no está, ya no está. Su ausencia ciertamente desaparece. Cuando hablamos de la vida, hermanos, es de la existencia en sí. ¿Okay? Y cuando hablamos de la coexistencia, es decir, es una vida que trasciende, hermanos. Que trasciende, que no solamente se enfoca en esta vida, sino en la porvenir. ¿Okay? El Señor, si nos ha dado vida eterna. Yo he venido a este mundo para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Abundancia implica eternidad, hermanos. ¿Okay? Por eso cuando el Señor nos dice, esta es la vida eterna, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, en Romanos 2, versículo 7, okay. Como dije otra vez, se me fue el tiro. Esta es la vida eterna, que no, ese es Juan 17, versículo 3. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Okay. Inmortalidad. Tenemos que estar precisamente, ya estamos dentro de la salvación de nuestro Dios, pero tenemos que luchar por ella, por conservarla siempre con nosotros. Por eso, al Dios, hermanos, al tener misericordia de nosotros, obró en pro de nosotros, obró en favor de nosotros. ¿Me explico? Porque en esa, como decíamos, en esa, ¿cómo podríamos hacerle? A ver qué tan bueno soy. Vamos a ponerle aquí. Se está abreviando justicia y misericordia. Hablamos de lo que es el juicio. El juicio de Dios. En esa balanza nos encontramos con la justicia y nos encontramos con la misericordia. Si la justicia, hermanos, hubiera pesado más, ¿ok? Si la justicia hubiera pesado más en el juicio de Dios, ¿cuál hubiera sido nuestra paga?
¿cuál hubiera sido nuestra recompensa? ¿Cuál hubiera sido? ¿Qué dice ahí? Mi hermano Kevin, ¿puede distinguir qué es esto aquí? Yo no, brother. Séte sincero, yo no. Yo estoy bien ciego. ¿Pero usted? ¿No? A ver, uno de los jóvenes de allá. Eso, mi brother. ¿Y qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Si Dios hubiera implementado su justicia, porque ¿qué es hablar de justicia o de justo? La palabra justicia proviene de lo justo, ¿ok? Es rectitud. La palabra justo es rectitud. Es obrar con rectitud, es obrar con justicia, es obrar con integridad, ¿ok? El ser justo. ¿Y qué es lo justo? Darle cada cosa lo que merece. ¿Se acuerdan cuando al Señor lo quisieron provocar los herodianos y los fariseos? Es lícito darle a César lo que es lícito, pagar contributo al César. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Mostradme la moneda. Y por un lado estaba la imagen del César. ¿De quién es esta imagen? De César. Bueno, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es justicia, eso es ser justo, darle a cada cosa lo que le corresponde. Si Dios hubiera sido justo con nosotros, ¿cuál hubiera sido nuestra paga? La muerte. Pero gracias a Dios que en su juicio lo que no pesó más fue la justicia, sino la misericordia. Fue lo que pesó más, dándonos así la oportunidad de ser salvos de su ira. ¿Ok? Ser salvos de su ira. Por eso, hermanos, si usted y yo estamos dentro de la promesa de la vida eterna, gloria a Dios. Y la misericordia, hermanos, se muestra con hechos, así como el amor. Cuando dice el apóstol Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. El decir, el hablar es fácil, hermanos. Lo que realmente que le da valor a nuestras palabras, ¿qué es? Nuestros hechos. Y nuestros hechos tienen que ir acorde a nuestro amor, a nuestra misericordia. Por eso cuando el Señor dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Aún más todavía. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Ok? En el día del juicio. Pero ese sentir de Dios, hermanos, ese sentimiento movió a Dios hacia nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el punto aquí, recordemos cuál era el criterio, cuál era el juicio de los fariseos y de los escribas. ¿Cuál era el juicio de ellos en relación a los que estaban en pecado? Pues ellos aborrecerlos los aborrecían, los menospreciaban, los repudiaban, los condenaban, los prejuzgaban. Esa era la forma de cómo Dios quería que ellos obraran. Ya hablamos en cuanto a quiénes eran los fariseos, que de alguna manera conocían la ley de Dios. Los escribas, ¿quiénes eran? Los copiadores. Pero todo ese intelecto nomás estaba aquí, pero no bajaba. ¿Ok? Y eso es lo que Dios no quiere, que la iglesia de esta manera, que su iglesia caiga en ese error. Por eso cuando nos habla de que dice que cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos. ¿Quiénes serán sus amigas? El pueblo de Israel, los judíos. ¿Y quiénes son sus vecinas? Los gentiles, porque de ambos pueblos hizo Dios uno. ¿Qué? Uno, precisamente. En Efesios capítulo 3 nos dice:
¿Ok? Diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. ¿Ok? O sea, el Señor realmente, Dios, hermanos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se gozan. Todos sus ángeles se gozan también. Todos sus ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Por eso dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estas personas, los escribas y los fariseos, en vez de gozarse en la maravillosa obra que nuestro Señor Jesucristo venía realizando, haciendo, ¿qué era lo que venían haciendo? Oponiéndose a ello, tratando de contradecir lo que el Señor decía, blasfemando contra nuestro Dios, estorbándoles solamente. Obviamente no todos, afortunadamente, como en el caso de Nicodemo. ¿Okay? Y eran muy prejuiciosos. ¿Okay? Por eso nosotros, hermanos, debemos de evitar prejuicios. ¿Okay? Que cuando un pecador se arrepiente, a veces, hermanos, se cae en eso de poner en duda la conversión de una persona. He sabido de eso. Con eso me encontré, por ejemplo, en Nicaragua, que algunos hermanos ponen en tela de duda, en discusión, la conversión de una persona cuando ésta oyó el evangelio y se convirtió en ese momento. Dice, no, ustedes nada más lo están chapoteando, solamente lo están remojando, que necesitan tener más estudio y que que el otro y que aquello. Que como a veces hay hermanos que a veces que para poderle firmar la licencia de matrimonio a una persona le quieren dar un seminario de matrimonio. Espérate, si no se trata de clases matrimoniales, se trata solamente de hacerles saber lo importante que es el matrimonio y lo esencial, y vámonos, ¿okay? Pero no todo un seminario. ¿Okay? Y la cuestión aquí precisamente de que ponen en duda precisamente, hermanos, la conversión. Pues, yo lo que les digo, y les digo esto, en los ejemplos que vemos en la Biblia, ¿cuántos días se tardaron para convertirse al Señor? Aquí es como 3,000 personas desde el Pentecostés. ¿Cuántos sermones necesitaron oír? Uno. En todos los ejemplos, hermanos, que vemos más adelante todavía, se convertían en un día. Ok. Esta Lidia, la mujer de Lidia, de Tiatira, ok. Bastó una predicación en un día. El eunuco, funcionario de Caldace, una predicación en ese día. Ok. Cornelius, ok, un día. Okay. Y después dice, oye hermanos, si estará bien eso y lo otro, ¿no crees que esto? Momento. Nosotros no somos nadie, hermanos, para poder de alguna manera juzgar la conversión de una persona. Es solamente Dios y la persona y la que trabajó. Ciertamente nuestro trabajo, hermanos, tiene que ser muy apegado a las Escrituras. Cuidarnos precisamente de que no sea meramente un remojón, sino de asegurarnos de haberlo conducido correctamente de acuerdo a las Escrituras, nuestro Dios, para que esta persona, okay, sea persuadida y convencida por Dios a través de su palabra y sea llevada en obediencia. Okay. Ya, si yo estoy convencido de que yo hice lo que Dios me dijo y esta persona convencida de lo que ella escuchó, como le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué fue lo que le dijo el eunuco? Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Ambos descendieron al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Todo lo demás lo vemos por inferencia o deducción, en el sentido de que este hombre comprendió y entendió
¿okay? El compromiso que iba a adquirir en el momento de obedecer el Evangelio. Como en algún momento también nosotros. ¿Sí me explico? Ciertamente hay que juzgar, pero en base a los hechos. Algunos, por ejemplo, dicen que no debemos de juzgarnos, ¿ok? Y a veces se basa en las Escrituras, en Mateo capítulo 5. Pero no, hermanos, tenemos que juzgarnos. ¿Okay? Es como si yo les dijera: ustedes no tienen ninguna autoridad para juzgarme lo que yo hago o lo que no hago. No, Señor. No. Aunque sea el predicador, aunque sea el ministro, aunque sea el anciano, si yo obré malamente, puedo ser juzgado. Y el Señor nos dice de qué manera y cómo. Pero acordémonos, por ejemplo, en el caso de cuando aquellos alguaciles fueron enviados por los principales sacerdotes para tomar a nuestro Señor Jesucristo, y estas personas regresaron y decían: jamás hemos escuchado a hombre alguno hablar de esta manera. Y los principales sacerdotes dijeron: ustedes también se dejaron engañar por este hombre. ¿Okay? Esta gente que no conoce las Escrituras, maldita sea, decían estos principales sacerdotes. Y se molestó Nicodemo, porque Nicodemo ya venía creyendo en el Señor precisamente. Y es por eso que Nicodemo dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin antes no haberle oído y visto? Y más se encolorizaron. ¿Tú eres Galileo igual que ellos? Date cuenta que de Belén no ha salido de Belén, o es de Judea. A ver, Juan 7. De Galilea, sí. Ve que de Galilea ningún profeta se ha levantado. Y estaban equivocados. Okay. Nahum era de Galilea. Jonás, ¿de dónde era? De Galilea. Entonces, ¿quién desconocía la Escritura? Okay. ¿Quién desconocía realmente la Escritura? Ellos no sabían de lo que estaban diciendo. Pero por eso, hermanos, el mismo Señor nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Hermano Fabián, ¿le habían levantado la mano? Oh, ok, condenar. Cuando ya platicas bien, están hablando de condenar a alguien. Ok. Puede ser. De hecho, la palabra juicio, hermanos, que en el griego es crino. Okay. Crino. Es cuando tú de alguna manera ¿cómo te lo podría decir? Criticas y de alguna manera pones en evidencia las obras, tanto buenas o malas, de una persona. El crino implica el hecho de un discernimiento. El acto de discernimiento implica separar lo bueno de lo malo. Entonces, cuando uno le dice a un hermano, estás mal, porque la Escritura dice esto, dice aquello, dice el otro. O sea, la obra mala la estás poniendo a la comparación de las Escrituras. ¿Me explico? Y obviamente, si la persona está mal, obviamente está en condenación. No porque uno lo esté diciendo, sino porque Dios lo está señalando así. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, ¿qué es lo que dice? Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, será condenado. En sí, los juicios, que posiblemente sean malos, hermanos, son los que lo juzgan a la persona. Pero ciertamente, como dices tú, hay que tener cuidado de no condenar, ¿verdad?, anticipadamente, si no es un buen juicio, sí. Bueno, el juicio se conforma de tres partes: de la persona, la ley y los hechos. Y es todo lo malo que es, no es condenar ni nada. Exacto, así mero, bien dicho, bro. En base a los hechos y a la ley, okay, y a la persona en sí. ¿Usted levantó la mano, hermano? Sí, es que cuando está diciendo eso, a veces se escuchan cosas. Por ejemplo, cuando alguien se quiere bautizar, he escuchado a algunos hermanos que se ponen como
como a cuestionar, pues, que averiguar cómo es la situación de esa persona. ¿Cómo es la vida de esa persona? Ajá. Entonces, yo eso no lo miro correcto, porque como miro en la Biblia, ¿verdad?, de Nicodemo y todos aquellos que se arrepintieron. Sí. Legalmente Pedro sabía a conciencia lo que habían hecho. Ajá. Por eso les dijo lo que habían hecho, y por eso que ellos reconocieron. Pero no se puso a averiguarles y a decirles y a estarles preguntando qué cosas han hecho y cómo está tu vida. Entonces yo no miro correcto que un hermano, cuando hace eso, yo pienso que el hermano mismo no está bien empapado de la palabra. Ajá. Lo estoy oyendo, hermano, lo estoy oyendo. Ciertamente nuestra labor es predicar el evangelio, ok, y hacerles ver lo que demanda el evangelio en sí, ok. Sí, y ciertamente hay que puntualizar mucho, sobre todo lo que es el arrepentimiento. En cuanto al arrepentimiento, por eso la escritura nos veíamos ahí en Lucas 15, ¿verdad? Cuando dice: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que no dice por un pecador solamente, dice por un pecador que se arrepiente, ¿ok? Acuérdese de esta palabra y apúntela, por favor: metaneo, ¿ok? Meta implica un cambio, ¿ok? Neo es de la mente, cambio de mente. Un cambio de mente, hermanos, implica un cambio de pensamientos, cambio de proposiciones, como de cuáles son tus intenciones. Antes de venir a Cristo, o antes de conocer a Cristo, ¿cuáles eran tus pensamientos hacia Dios? Lo considerabas como innecesario en tu vida, no pensabas en Él, ¿okay? ¿Qué proposiciones tenías para con Dios? Ninguna. Es decir, ¿qué buenas intenciones tenías para con Dios? Ninguna. La gente, hermanos, que no piensa en Dios, no están aquí para adorarle, para servirle. No tienen buenas intenciones para con Dios, no tienen buenos propósitos, vaya, para con Dios. ¿Okay? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aborrecen a Dios, menosprecian a Dios, desestiman a Dios, desacreditan a Dios, obran la forma como enemigos, dice. Por eso esa es la palabra, enemigos. Okay. Entonces, pero cuando sucede ese trastorno, cuando Dios dice, en Romanos, fíjese, en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5, Romanos 2, versículo 4 y 5, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando ese te guía, implica que te está conduciendo, que te está llevando, que te está moviendo de una posición hacia otra, que te guía al arrepentimiento. Una vez que la persona ve, hermanos, todo el amor que Dios tiene, lo que Dios ha tenido para con ella en su vida o para con él, la forma de cómo Dios se ha manifestado en él o en su vida, cómo Dios ha sido paciente y tolerante hasta cierto punto con él en su vida, hermanos, que yo merecía en sí la muerte, mas por su misericordia y su gracia, yo estoy teniendo esta oportunidad de estar bien con Dios. Entonces, eso es lo que a mí me hace cambiar entonces de parecer. Me hace conocer a Dios, las buenas intenciones que Dios tiene para conmigo, antes de juzgarme, antes de sentenciarme y de condenarme. Dios quiere lo mejor para mí. ¿Sí me explico? ¿Okay? Por eso implica el arrepentimiento, no meramente, es una aceptación. Como aquella persona que lo sorprendieron
en el acto mismo de la delincuencia, con las manos en la masa, como decimos, en un término social, ¿verdad? Y le preguntaron, oye, ¿pero estás arrepentido de lo que haces? Sí, estoy arrepentido. ¿Y por qué te arrepientes? Pues porque no me salieron bien las cosas. Si las cosas las hubiera hecho a mi manera, porque yo quería que fueran así, no estaría aquí yo. Me arrepiento de no haberlas hecho a mi modo. O sea, la gente se arrepiente, pero porque las cosas no le resultaron, o porque fue sorprendido. ¿Okay? Y eso, hermanos, no es arrepentimiento. Acepta solamente una realidad, pero no implica un arrepentimiento, porque el arrepentimiento conlleva cambio de mente. Dios dice precisamente en Isaías capítulo 1, cuando dice, venid a mí y estemos a cuentas. ¿Okay? Venid a mí y estemos a cuentas. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. ¿Okay? En Isaías, en el capítulo 1 y en los versículos que 17. El versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Por qué cree que cuando el Señor le habló a Zaqueo, Zaqueo, baja y desciende, porque es necesario que ahora yo pose en tu casa? ¿Y qué hizo Zaqueo? Zaqueo descendió inmediatamente, hermano, y se puso al frente del Señor. ¿Y qué pasó con las demás personas? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a murmurar de que este hombre era un pecador. Era jefe, imagínense, jefe de los publicanos, de los que cobraban los impuestos. ¿Y qué fue lo que dijo Zaqueo? Señor, si hay alguno el cual se sienta defraudado por mí, cuadruplicado se lo devuelvo. No es de que este hombre había robado, hermanos. No. Este hombre era un hombre que temía a Dios y que hacía bien su trabajo. Pero por la mala influencia de otras personas, este hombre estaba siendo prejuzgado. ¿Ok? Por eso dice la palabra, se anticipa, murmuraban. ¿Ok? Y es cuando es por eso él dice, si alguno he defraudado. Sí, ese pronombre, hermanos, condicional, sí. ¿Ok? Si alguno he defraudado, si alguno de los que están aquí sienten que los he defraudado, que me lo digan. Yo estoy dispuesto a restituirle, a corregir eso. Pero démonos cuenta que a veces la murmuración viene ¿de quién? Del maligno, del maligno. Cuando en el cielo que dice hay gozo. Y eso es lo que debemos de sentir nosotros cuando un pecador se arrepiente, se convierte a Dios. Hay gozo en el cielo. Principalmente hay gozo en nuestro Dios cuando un pecador, y la Escritura nos dice, hermanos, según Romanos 3:23, que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que no haya pecado. Todos. No hay justo en la tierra, ni siquiera uno. Uno no puede decir, yo no necesito bautizarme para el perdón porque yo no tengo pecado. Tienes pecado. El que dice que no tiene pecado, dice, hace mentiroso a Dios. Y Dios no miente. Dios no miente. Por eso la importancia del ser humano, de todo ser humano, aún tanto aquellos que no se han convertido al Señor como los que ya lo hicieron, reconocer nuestras culpas y pecados delante de nuestro Dios, que en algún momento hemos fallado delante de nuestro Dios, y pedirle perdón. Acuérdense, hermanos, que uno de los propósitos por los cuales nosotros participamos de la cena del Señor, es recordar principalmente la promesa de su venida. La promesa de su venida.
Ciertamente, al participar del pan y del jugo, estamos recordando el gran sacrificio que el Señor hizo por usted y por mí en la cruz. Pero nuestro corazón, hermanos, se encuentran con sentimientos encontrados, valga la redundancia, en el sentido de que por una parte sentimos grande dolor, tristeza, porque por causa tuya y mía, Cristo tuvo que morir terriblemente en la cruz. Pero a la vez también un inmenso gozo y alegría, porque gracias a eso, ahora tú y yo tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Se me explico? Sentimos tristeza y a la vez, ¿qué sentimos? Gozo. Porque estamos recordando el gran sacrificio. Nuestra mente es trasladada a aquel monte donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero estamos recordando también la venida. Por eso dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Lo estamos haciendo de una manera pública y a la vez reverente, una manera silenciosa. Estamos testificando nuestra fe en la palabra del Señor. Pero después dice, hermanos, que debemos de participar el que come y bebe indignamente. ¿Qué significa comer y beber indignamente? Reconocer los errores que hemos cometido. Exactamente, hermano. Y esta es una cuestión muy personal. Dios no quiere que en el momento en que tú estás participando en la cena de su cena, tú estés pensando en el otro hermano, en la otra hermana, en aquel. No, Señor, no haga eso. Estás cometiendo un pecado delante de nuestro Dios. Tu mente debe estar totalmente enfocada en el sacrificio del Señor y en tu persona. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Es decir, hermano, por eso termina diciendo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir, juicio come y bebe para sí. Es decir, uno de los propósitos es examinarnos en nuestra vida. Si fallamos en ese momento: Padre mío, ten piedad y misericordia de mí. Me he equivocado, Señor. No he obrado conforme a tu justicia, no he obrado conforme a tu misericordia. Perdóname y ayúdame a no cometer el mismo error. Y cuando participamos de ese pecado, nos es perdonado. ¿Okay? Pero por eso mismo, hermanos, el arrepentimiento todavía está en el que está convertido. Procurar la santidad delante de nuestro Dios. Pero principalmente para aquel que está en pecado, tiene que arrepentirse. Primera razón. ¿Qué es lo que ocasiona el ser humano? Así rápidamente, porque me quedan 5 minutos. ¿Qué es lo que provoca el hombre pecador en Dios? ¿Qué es lo que ocasiona el hombre que está en pecado en Dios? Pues, según el principio, le hicimos que le doliera su corazón. Amén, hermano. Golpeamos el corazón de Dios. Cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo el signo y pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal, dice que le dolió en su corazón. Una cosa, hermano, yo siempre he pensado que nosotros no somos dignos ni siquiera de inclinarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque si desde el principio viene el mal y todavía ahora en día podemos mirarlo y lo sentimos en nosotros mismos, ¿por qué? Porque los miramos, los oímos, los pensamos, en todo. Muchas cosas que entran en nosotros que nos ensucian. Bueno, en gran parte tiene razón. Cuando estábamos sin Dios, éramos indignos. Ahora somos dignos. Amén. Pero no por nuestras propias obras, no por nuestros propios hechos, no por nuestros propios méritos. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando dice, hablando en cuanto al juicio de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. Es decir, ser merecedores.
Para poder ser merecedores, hermanos, de la dignidad de nuestro Dios, tenemos que entrar en su agrado. Solamente así, mi hermanito. Y somos dignos por lo que Dios hace en nuestras vidas, no porque yo haga personalmente o deje de hacer, hermanos. No, sí, ciertamente, mi hermano, sin Dios estábamos lejos. Pero si Dios está obrando en nuestra vida, hermanos, Dios nos hace dignos ante su presencia. Hermano David. Nada más lo que nos toca a nosotros es de ser agradecidos. Amén. En todo lo que hagamos en nuestra vida. Ser lo más agradecidos. ¿Y cómo vas a mostrar ese agradecimiento? Con fidelidad, con fe. Amén. Tiene que ir acompañado el agradecimiento. No solamente decir gracias. No solamente. Por eso acuérdense de lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios con temor y reverencia. ¿Okay? Pero ciertamente, hermanos, lo que ocasiona nuestros pecados es lastimar el corazón de nuestro Dios. Nos convertimos en esclavos. Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Okay? Nos convertimos en aborrecedores de Dios también, porque aborrecemos a Dios a través de nuestras acciones. Y sobre todo, hermanos, estamos bajo condenación. Por eso, qué importante es que todo ser humano aprenda y entienda esto. La urgencia, hermanos, ¿okay? De que se deje encontrar por Dios. Se deje encontrar por el Señor. El Señor vino a este mundo y nos dejó todo lo que es necesario precisamente para que usted esté aquí y conozca la voluntad de nuestro Dios. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Todo lo que tenemos de Dios no es casualidad. No es casualidad. Es, y apúntelo, causalidad. ¿Ok? Una causa. Si Dios ha obrado en todo esto es por una causa en común. La salvación tuya y mía. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a tomarnos un receso, descanso, luego rezamos a la adoración a nuestro Dios, hermanos. Y saludamos a aquellos que nos estén viendo.